eh, queríamos traer esta frase en donde dice, es necesario potenciar la educación en sueño, la concienciación, la investigación y las políticas de salud pública, comenzando con la formación de profesionales sanitarios que están en la primera línea de atención en la infancia y la adolescencia en su entorno. Y pues empecemos por la historia. Entonces, en la imagen está Nathaniel Kleiman y Eugene Aserinsky, que en 1953, bueno, él es un fisiólogo de la Universidad de Chicago y su estudiante de doctorado descubrieron los movimientos oculares rápidos y cambiaron el paradigma de que el sueño es un estado pasivo eh, a un estado activo necesario y periódico y complejo con un ciclo circadiano de 24 horas. De resaltar, pues, que la importancia de, ya más adelante lo voy a seguir desarrollando, pero de la fase del sueño REM, que es una fase que, si uno lo ve en el electroencefalograma, es como si el paciente estuviera en vigilia. Y pues, de ahí la relación con la neuroplasticidad, con la consolidación de la memoria y la vivencia de los sueños. Entonces es un proceso evolutivo que inicia desde la etapa prenatal con el desarrollo psicomotor, la interacción entre factores madurativos, constitucionales y genéticos, y el buen dormir se da pues en la combinación entre las leyes biológicas, el apego y la actitud de la familia. Un tercio de la vida equivale a un tercio de la vida, o es lo ideal, que el sueño equivale a un tercio de la vida, y pues esto permite un adecuado equilibrio entre la salud mental y el estado físico. Ya para hablar de las fases del sueño, entonces estamos hablando de que hay los movimientos oculares rápidos y la fase no REM. Entonces, la fase no REM se divide en tres fases, N1, N2 y N3, siendo N1 la más corta, en donde hay movimientos oculares lentos. Sin embargo, pues la respiración es calmada, la persona inicialmente pues tiene movimientos bruscos buscando una posición de comodidad y ya después de 10 minutos pierde el contacto con el entorno. En la fase N2 aparece los complejos K y los usos del sueño, ya desde los 3 meses de edad se presentan. De resaltar pues que en esta fase pueden ocurrir sueños, sin embargo no se recuerdan en el 50% de las veces. Y para resaltar pues esto sería el complejo K, que es un mecanismo inhibitorio que tiene pues el cuerpo para mantener el sueño ante estímulos táctiles o audibles, y estos son los usos del sueño, que son ondas sinusoidales, una duración de 0,5 a 2 segundos, que es más frecuente o aparecen más desde la infancia, y pues a medida que se va envejeciendo pues son menos frecuentes. Y la fase N3, donde ya hay un sueño más profundo y reparador, aparecen las ondas del delta, no hay movimientos oculares y la frecuencia cardíaca y respiratoria es lenta y pues hay ausencia de sueños. Y la fase de movimiento ocular rápido, en donde, como ya mencionaba, primero pues destacar varias cosas. Más adelante lo voy a desarrollar en mayor medida, pero pues la fase REM, desde las 28 semanas de vida, desde la semana 28 de gestación, representa el 80% de las fases del sueño. Y a medida de que se da término a la gestación y se envejece, llega a representar solo el 20%. Como mencioné al inicio, es la fase activa en donde se consolida los recuerdos, en donde la neuroplasticidad y la memoria logran consolidarse. Y pues es un momento en donde se da los sueños con una carga emocional activa y pues el cuerpo está en un periodo de parálisis. Sin embargo, pues hay sacudidas de los músculos periféricos. En la imagen, la representación del hipnograma, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Entonces vemos que, pues, para recordar que durante la noche se presentan varios ciclos del sueño en donde alternas entre las fases del sueño REM y la fase no REM. Durante la infancia la duración es de 40 minutos y pues ya en la adultez
va hasta 80 minutos, y ver de la imagen cómo al inicio pues es más frecuente los no REM profundos, y ya pues a medida que pasa la noche aparecen los periodos REM, que son más cortos. Y pues cada vez que termina uno de los ciclos se presenta un microdespertar. Entonces, en cuanto a la estructura del sueño, va a entrar un equilibrio entre una homeostasis, que ya voy a desarrollar todo lo que engloba la homeostasis del sueño. Sin embargo, en los bebés es muy importante el paso de los ritmos ultradianos, o sea, que tenga una duración de más de 24 horas, porque pues los bebés al inicio de su vida, el ciclo del sueño no está regulado como bajo el estímulo de luz y oscuridad. Hay diferentes factores que ya voy a mencionar que llevan a que se conviertan en ciclos circadianos de forma periódica 24 horas. Entonces, para empezar, uno de ellos es el marcapasos o reloj circadiano, que es el núcleo supraquiasmático ubicado en el hipotálamo. Entonces, este es sensible a sincronizadores externos como la luz, la temperatura y pues los hábitos sociales de cada una de las personas, y internos como la secreción de la melatonina, cortisol y la temperatura. Y pues en esta gráfica, digamos que quería englobar como todos los sincronizadores internos y externos que pueden afectar eh, pues marcapasos, que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, la luz oscuridad, los hábitos sociales, la actividad física, los horarios de las comidas a medida que la persona va creciendo, porque pues aumenta el metabolismo basal, y pues todo eso va a influir en el sistema nervioso autónomo y en el simpático y parasimpático, y pues la liberación de cortisol y temperatura, y esto pues va a generar diferentes ritmos de salida. Entonces, para hablar de la ontogenia del sueño, que es la evolución del sueño desde la edad fetal hasta la adolescencia, pues vemos como muy importante durante los primeros años de vida, 3 años de vida, la consolidación del eje intestino-cerebro. Entonces, vemos como pues hay 20.000 neuronas que se consideran ese reloj biológico que permiten ese tránsito entre el patrón ultradiano a un patrón circadiano. Y de recordar que las siestas es ese sueño diurno que es esperado y se debe permitir entre el año a los 5 años de vida. De recordar pues que las células enterocromafines del intestino pues tienen el 90% de la serotonina corporal, y como en la imagen pues hay una correlación entre los cambios fisiopatológicos y la cronodisrupción, en donde pues si hay un aumento en el tiempo en la vigilia, riesgos nutricionales tardíos, irregulares y estrés psicológico, teniendo como presente cómo el ciclo circadiano de la madre puede afectar también el ciclo circadiano fetal. Puede haber disminución de la leptina, la hormona relacionada con la saciedad, de la grelina, que es una hormona secretada a nivel del estómago, que pues interviene en la pues, generación de hambre y la liberación de hormona de crecimiento, y la orexina, que es un neuropéptido a nivel hipotalámico, que pues interviene en los ciclos de sueño y vigilia. Todo esto va a aumentar, va a repercutir pues a nivel metabólico, puede llevar a la alteración de la sensibilidad de la insulina, al sobrepeso, y todo eso pues va a llegar a que haya un desfase entre el ritmo circadiano, que al final pues va a alterar la permeabilidad intestinal y pues la microbiota. Entonces, como mencionaba, la estructura del sueño durante la gestación, entonces vamos a ver cómo desde la semana 28-30 el sueño REM representa el 80%, y a medida que va creciendo el bebé, ya a los 8 o 9 meses de vida solo corresponde a 20%. Por eso, pues en el himnograma, la longitud entre los periodos de sueño REM y no REM, pues hay una marcada diferencia. Entonces, la importancia del sueño REM es porque proporciona un estado cerebral activo que permite un adecuado maduración cerebral, la diferenciación neuronal, la conformación de sinapsis, la poda de sinapsis que se da al final,
y la minimización de los axones. Entonces, ya para hablar del ciclo circadiano, se inicia aproximadamente alrededor de los 45-55 días de vida post-término, o sea, es la etapa en donde ya el niño empieza a que sus estados de sueño y vigilia obedezcan este patrón de 24 horas y pues se establece de manera progresiva durante los primeros 3 meses. La producción de melatonina se da de forma ascendente y pues ya al final del cuarto mes se espera que hasta el 70% de los niños ya duerman toda la noche, pero recordar que pues esto incluye los periodos de siesta, o sea, los periodos de sueño durante el día. Y ya a partir del quinto al sexto mes de vida extrauterina hay una transformación del ritmo ultradiano a ritmo circadiano que se estabiliza a los 15-18 meses de vida. En esta imagen correlaciona pues como el ritmo circadiano materno fetal en el tercer trimestre de la gestación, como pues, los hábitos nutricionales de la madre, el estado y la salud mental de la madre, el estado físico, todo esto puede repercutir en el ritmo en formación del bebé, su ritmo ultradiano pasa a ritmo circadiano, y como luego ya cuando el bebé nace, tiene un ritmo ultradiano durante el primer trimestre, realizado por un sueño polifásico entre periodos de sueño y vigilia, y ya a partir del cuarto mes aproximadamente, pues inicia la consolidación de este ritmo circadiano, que ya hasta los 4 años de edad se consolida esta homeostasis del sueño. Y pues en esta gráfica engloba las diferentes variables que llevan a consolidar este ritmo de vigilia de sueño de forma adecuada. Entonces, como ya he mencionado durante la charla, pues el ritmo circadiano durante el primer año se da esa consolidación, pero vemos cómo con la aparición de los hitos del desarrollo va a haber un aumento en la actividad física del niño y va a permitir eh, la consolidación de un sueño más profundo y reparador. Y vemos como a los 13, 4 años de edad el apego juega un papel muy importante en, pues, para la consolidación de un sueño seguro para el niño. Entonces, ahí es muy importante la relación que tiene el bebé con sus figuras parentales de protección, padre, madre o familiar extenso. Y además de eso, pues inclusive aparece la imagen de los juguetes, de las mantas, que son estas figuras que pueden llegar a dar protección a los niños y pues ayudar a mantener un sueño seguro. Y ya a los 3, 4 años de edad se consolida pues el sueño, el estado entre vigilia y sueño, que ya seguiré mencionando. Entonces, en esta gráfica vemos cómo a medida que el niño va creciendo, ya después de los 60 meses, o sea, los 5 años, hasta el 94% de los bebés tienen sueños monofásicos, o sea, o sea, que se espera que no presenten siestas. Entonces, muy importante tenerlo presente para pues dar las recomendaciones a los padres. De ahorita voy a hablar de las preguntas a tener en cuenta durante la amnesis y las recomendaciones en la educación, pero después de los 5 años de edad ya no se espera en la mayoría de los niños que se presenten periodos de siesta. Entonces, pues, nuevamente las siestas hasta los 5 años se debe dar el espacio para realizarlas. Muy importante que la duración es variable, entonces durante los primeros 6 meses de vida se espera que sea de 1 a 2 horas. Lo más importante es que el niño cuando despierte pues, esté tranquilo, alegre. Eso sí, se debe evitar que las siestas sean prolongadas y tardías después de las 5 de la tarde, desde los 6 meses. Y pues hay señales tempranas, intermedias y tardías que pues van a dar una señal al papá del que el niño quiere hacer una siesta, y es como la mirada perdida, que los ojos se le ponen rojos,
que busque pues reduce la actividad, ya intermedias, pues que inicia a bostezar, se frota los ojos, busca el brazo o el pecho, y ya señales tardías, pues el llanto inconsolable y el ponerse rígido, todo esto son señales que el bebé va dándonos de que necesito mi siesta. Y muy importante, pues dar el periodo para que el bebé la tenga. Otro concepto importante a tener en cuenta es la respuesta del cortisol al despertar, que ya cuando se consolida la homeostasis del sueño, ya pues se consolida después de los 5 años y que ya no hay periodos de siesta, se consolida el patrón monofásico del sueño. Entonces, este término de respuesta al cortisol al despertar es la respuesta del organismo, un pico que se da entre los 30 a los 45 minutos posteriores al despertar, que se ha visto que está relacionado con la capacidad de aprendizaje o con la facilidad de aprender, la forma en cómo se afronta los retos del día a día. Y se ha visto como en los niños con déficit crónico de sueño nocturno tienen un menor pico de respuesta al cortisol, por su sigla en inglés, lo que se ha iniciado que estos niños tienen mayores problemas de aprendizaje y pues adaptación al medio. Y pues ya en cuanto al tiempo de cuánto deben dormir los niños. Entonces ver cómo esto está establecido por percentiles, desde el percentil 3 hasta el 98. Y a medida que va creciendo el niño, pues la necesidad o el tiempo de sueño normal va disminuyendo. Pues es un rango que a medida que va envejeciendo, pues va disminuyendo, y vemos como la Academia Americana de Pediatría está, pues, de acuerdo con estos rangos establecidos. Y muy importante que hasta, como ya he hablado, que hasta los 3 a 5 años, estas 12, 16 horas, 11 a 14 horas, 10 a 13 horas, se tienen en cuenta incluyendo los periodos de siesta. Por eso es muy importante la recomendación de que las siestas no sean tardías, después de las 5 de la tarde, que no sean muy prolongadas, porque si no, pues ya sería más del tiempo recomendado. En la imagen vemos cómo las siestas van disminuyendo a medida que el bebé va creciendo y cómo se espera que los tiempos de vigilia vayan aumentando. Entonces, pues muy difícil durante los primeros 2 meses de vida que el número de siestas sea cuantificable, entonces espera múltiples periodos de siesta. Los tiempos de vigilia son mucho menores, los cuales van aumentando a medida que envejece. Y ya para hablar de los patrones del sueño, entonces, muy importante ver cómo tener en cuenta que hay personas con un patrón dormidores cortos, se mueve entre el percentil 3 al 25, y hay de dormidores largos, que lo normal para ellos es estar por encima del percentil 75. Pero ojo, muy importante, hay dos patrones que va a llevar que como la fase entre un sueño normal se vuelva normal o patológico. Entonces tenemos los dormidores tipo alondra, donde tienen la necesidad de dormir, acostarse temprano y se levantan temprano, y los dormidores tipo búho que desean trasnochar y por consiguiente pues se levantan más tarde. Entonces esto va a repercutir en la gráfica, pues vemos la secreción de melatonina. El rango de referencias en la campana de Gauss sería eh, la gráfica en negro, y vemos cómo, pues dependiendo del tipo de patrón, el pico, por ejemplo, en lo normal es que la liberación de melatonina aumente desde las 8 de la noche, y lo máximo sea pues ya a las 2 de la madrugada, y pues, ya después inicia a descender. Entonces vemos como, dependiendo del tipo de patrón del sueño, este pico se puede dar antes o se puede dar después, y cómo esto va a repercutir en el desempeño de los niños pues durante pues su desarrollo de sus actividades diarias. Entonces es muy importante la forma en cómo se relacionan con sus padres, cómo se establecen los límites con los niños para mantener una adecuada estructura del patrón del sueño. Ya para hablar de las rutinas y los rituales, entonces, ¿qué es una rutina?
todo acto que se hace de manera repetida, de una misma manera, en un mismo orden, y pues aplicado en este contexto al sueño, esto lo que busca es proporcionar seguridad y confianza antes de dormir. Lo que se busca es que se desactive al niño primero, entonces se va a hacer primero fuera del dormitorio del bebé y pues se va a dar el objetivo de relajar al niño. Entonces, dentro de las actividades que recomienda es hacer un juego tranquilo, lavado de los dientes, el cambio del pañal, la puesta de la pijama, leer cuentos. Y ya la rutina o el ritual, que tiene una duración de 20 a 30 minutos, en donde el objetivo es abrir la puerta al sueño. Entonces, el bajar las persianas, que el bebé se despida de los muñecos, apagar la luz, todo esto contribuye a pues, que se dé el inicio de pues, el sueño. Y como digo, el hacer esto de forma rutinaria, ritual, es lo que va a permitir de que el niño mantenga un adecuado patrón del sueño a medida que va creciendo a lo largo de la vida en general. Entonces, todo esto que he venido mencionando para tener presente y tener claro cómo nosotros en nuestro rol de pediatras tenemos que ajustar a la realidad las expectativas de los familiares. Inclusive, pues ya pues, uno teniendo la oportunidad de rotar en canguro, escucha varias veces a las abuelas y demás diciendo como no lo alce para que no se acostumbre a los brazos o para que no lo manipule, ¿sí? Entonces es muy importante hacerles entender a los familiares, a los padres y a los familiares extensos, que los ciclos del sueño de los bebés al inicio no están regulados por la luz y la oscuridad, que esto al tercer, cuarto mes es que se empieza a ver, pero pues hasta los 18 meses que ya se consolida, y pues son ciclos más cortos e inestables. Y vemos cómo pues los niños tienen diferentes necesidades, obviamente requieren mayores periodos de alimentación, mayores periodos de enseñación por su neurodesarrollo, como ya mencioné. Entonces, el momento de que nos consulten, ten muy presente las siguientes como preguntas. Entonces, se debe preguntar si al menos se despierta 3 noches a la semana, más de 3 veces por la noche, si ronca, hace ruido mientras duerme, si cuántas horas duerme cada día, por lo que ya mencioné, las horas del sueño van disminuyendo a medida que el bebé crece, cuánto tiempo, si tiene conductas o movimientos anormales, y pues hay diferentes preguntas que se pueden hacer dependiendo de la edad y dependiendo del grupo etario al cual estemos enfrentados. Entonces, si tiene más de 5 años, si tiene somnolencia diurna excesiva, si el niño cuando duerme más, pues la conducta mejora, si el despertar está muy irritable, pero pues a medida que pasa el día, su conducta mejora. Y pues esta pregunta que, como mencioné las veces también que el niño se despierta durante la noche y que requiere la atención de sus padres para luego volver a lograr el sueño. Entonces, ¿qué hallazgos sugerentes de trastorno? Hay unos hallazgos, unos síntomas mayores y menores que nos pueden indicar que podemos estar ante un trastorno del sueño. Entonces, que haya una dificultad creciente para despertar por las mañanas, que haya un estado excesivo al despertar, de irritación al despertar, que ya he mencionado en varias oportunidades, que se despierte varias veces durante la noche, durante una semana, que haya sospecha de somnolencia diurna excesiva en los menores de 5 años, y pues ya los menores que primero hay que descartar también que hayan no haya otra comorbilidad que lo pueda explicar, que pues no hayan dificultad en la concentración o en la memoria, que haya deterioro del rendimiento escolar, que haya aumento espontáneo y voluntario del tiempo del sueño y que esto al final repercuta en la conducta del niño. Y entonces, ya en cuanto a la higiene del sueño, pues lo que ya he venido hablando respecto a los rituales y la rutina, pero muy importante también que el lugar en donde esté el niño debe ser un lugar agradable para el bebé, que se relacione, que tenga una relación o tenga un vínculo emocional con el bebé, que genere sentimientos positivos, y pues las pautas de sueño seguro que hemos, pues a lo largo de la carrera hemos aprendido, que el niño
duerma boca arriba, sobre un colchón firme, sin objetos blandos, la temperatura que debe ser adecuada y la ausencia de ruido, o inclusive pues se puede hacer uso de ruido blanco, pero pues a una distancia importante del bebé. Y pues en la tabla pues podemos ver diferentes recomendaciones de medidas de higiene del sueño, que es básicamente lo que ya he venido mencionando durante la charla, como lo es el permitir los periodos de siesta, pues el no perder la calma, o sea, para ello debemos como educar muy bien a nuestros papás para entender qué es normal y qué es anormal, que el ambiente debe ser tranquilo y que debe ser oscuro, evitar el uso de las pantallas en los menores de 2 años y pues nunca usarlas antes de irse a dormir. Y pues ya dependiendo de la edad, las recomendaciones. Entonces, pues a las mamás, pues ya al inicio de la charla mencioné cómo el ciclo circadiano de la madre va a repercutir en el paso del ciclo ultradiano o circadiano del bebé. Entonces, como es muy importante intentar dormirse antes de las 12 de la madrugada y pues el tipo de alimentación que recibe por todo lo que ya venía hablando del eje intestino-cerebro y cómo la disregulación hormonal va a afectar también en ello y pues cómo dependiendo de la edad, pues las recomendaciones van variando. Solo por tenerlo presente, ¿cuál es la población con mayor riesgo de tener problemas del sueño? Entonces, los pacientes con alteraciones en estado nutricional, los pacientes con desnutrición, obesidad, sobrepeso, los pacientes con trastornos de déficit de atención y hiperactividad, los niños con síndrome de Down y niños con malformaciones craneofaciales y hipertrofia de anillo de Waldeck. Y ya para hablar sobre las regresiones del sueño. ¿Qué es una regresión del sueño? Entonces, la regresión del sueño son periodos temporales en donde un bebé que ya venía durmiendo bien empieza nuevamente a presentar dificultades para mantener el sueño o para conciliar el sueño y hace parte del desarrollo del bebé y está relacionado con la adquisición de los hitos del desarrollo, con los crecimientos, con los cambios en las rutinas, con los brotes de crecimiento, también con la ansiedad por separación. Entonces, es muy importante establecer la causa o pues durante la anamnesis ver si hay algo que cambió en la rutina del niño o si pues hay algo a nivel familiar que está como repercutiendo en el patrón del sueño o pues si hace parte pues, de su, de su neurodesarrollo, de su crecimiento. Entonces, ¿a qué edades son importantes tener en cuenta? Los 4 meses, hay una reorganización del sueño, es más parecido al del adulto, hay son ciclos más cortos. Los de 8 a 10 meses, en donde hay ansiedad por separación, hay inicio del gateo o ponerse de pie, ya a los 12 meses, porque pues ya el niño es más independiente, empieza a caminar, y ya pues a los 2 años la aparición de los miedos nocturnos y las pesadillas. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Entonces va a haber una mayor dificultad para dormir, mayores despertares durante la noche, una necesidad de más ayuda por los padres para volver a dormir y pues va a tener siestas más cortas o resistencia a hacerlas a pesar de que esté dentro de un periodo de tiempo en donde se debería dar una siesta. Entonces, ¿cuál es el manejo? Primero, pues la educación. Entonces, muy importante educar a los padres, establecer cuál puede ser la causa de dicha regresión, explicarles que suelen durar entre 2 a 6 semanas y hacer énfasis en mantener rutinas consistentes para que se mantenga el patrón del sueño. Y ya este tópico lo vamos a hablar ahorita que hablemos de adiestramiento del sueño, que es toda la controversia que hay entre el adiestramiento del sueño, el consuelo, que ya lo voy a desarrollar. Esta tabla, pues, resume como los principales problemas del sueño que según la edad. Entonces, pues, la quería traer solo como para que lo tuvieran presente. Entonces, lo esperado según cada uno de los momentos del desarrollo del niño.
Y pues dentro de las intervenciones, pues siempre lo más importante es mantener adecuados hábitos de vida respecto a la rutina, la alimentación, los periodos de alimentación y los límites ya pues en la edad de los adolescentes para mantener o consolidar o mantener que el patrón del sueño que ha tenido a lo largo de la vida se mantenga y pues no empiece a presentar insomnio. Y pues lo mismo, las causas de insomnio, según la edad, no es el objetivo de la charla, pero vemos cómo también hay causas orgánicas como los cólicos, el reflujo, infecciones de oído medio, o ya pues si el paciente, el niño está enfermo, como también pueden haber causas orgánicas que pues puedan desencadenar en algún momento de la edad pues periodos de insomnio. Y ya para hablar de las técnicas de adiestramiento del sueño, entonces, si está recomendado, si hay evidencia científica y qué opiniones que dicen los expertos alrededor del mundo. Entonces, quise traer este artículo del 2020 del Journal of Pediatrics and Child Health de Australia, en donde pues voy a hacer breve referencia a él, que hablan de los diferentes enfoques históricos y dan una recomendación, lo denominan como plan B de cómo podría recomendarle a los padres para hablar al respecto de este tópico. Entonces, para empezar, que desde los 18 meses de vida hasta los 18 meses de vida, hasta un tercio de los padres refieren que sus hijos tienen problemas para conciliar el sueño o para mantener el sueño o reiniciarlo. Y entonces que todo esto aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, de desgaste emocional, de falta de apego entre padres e hijos, y cómo esto también aumenta los índices de maltrato, pues haciendo la charla, recordé un caso de síndrome de bebé zarandeado, entonces cómo ver toda esa parte psicosocial puede repercutir en el desarrollo del niño. Y entonces, históricamente hay pues varios enfoques, pero se resume o se en dos vertientes. La vertiente clásica, que busca el fenómeno de extinción, se fundamenta en los postulados de Skinner del condicionamiento operante, en donde pues, como ya conocemos, todo el tema de cómo se puede extinguir una conducta dependiendo si lo refuerzo o le doy un castigo. Entonces lo que buscan es eh, las personas que utilizan este tipo, han propuesto este tipo de adiestramiento, que actualmente pues corresponde de esos libros de ayuda para padres, hasta el 81% de la literatura actual, está fundamentado en este tipo de recomendaciones, hacen una adaptación de dichos postulados de Skinner. Entonces lo que buscan es que toman que el llorar es una conducta aprendida para que se busque una recompensa, que es la atención parental. Ese es uno de sus postulados. Entonces lo que dicen es que lo que buscan es que el padre ignore el llanto del niño. Entonces está el cry it out, en donde el bebé duerme solo en su espacio y los padres salen del cuarto. Está el llanto controlado, los padres atienden periódicamente, sin embargo salen de su cuarto. Está el camping out, hay un distanciamiento gradual hasta que ya el niño se ve acostumbrado. Y pues en este artículo comparaban cómo pues hasta el 80% de los papás eh, el pensar usar este tipo de adiestramiento pues les generaba, pues no se sentían moralmente en capacidad de ignorar pues las necesidades de su hijo. Entonces, en base a esto, pues ya pues nosotros, los recientes que hemos pasado por psiquiatría infantil y pues en diferentes congresos, hemos hablado cada vez más de todo el tema del apego propuesto por Bold, en donde es la otra vertiente, entonces las prácticas de crianza basadas en el apego, donde hay una disponibilidad receptiva y emocional al niño, lo que pues lleva a una mayor
lo que se busca o lo que necesita es que haya una mayor capacidad del el cuidador para tener una capacidad de respuesta ante la necesidad del bebé. Entenderlo como, no una como una necesidad y no como, como un capricho que el niño esté manipulando, porque otra cosa que se suele decir. Y entonces, pues, como esto ayuda a la conformación de un diferente tipo de apego, ya sea un apego seguro, según cómo se relaciona el niño con, pues el padre con el niño, y vemos cómo no solamente repercute, porque sí hay evidencia de que, digamos que, y ya ahorita lo voy a hablar cuando hable con respecto a la opinión de los expertos, pero como si el niño se queda dormido, pero pues si no se atiende, pero no va a ser porque aprendió a que debería dejar de llorar, sino porque por puro cansancio y entra a un estado vegetativo primitivo de un pico alto de cortisol y pues al final logra es ya dejar de llorar, pero pues vemos como estos niños van a crecer con con diferentes tipos de privación emocional, en donde pues la configuración del tipo de apego va a estar influenciado entre esto a otras diferentes tipos de conductas. Y ya, este es la combinación de intervenciones que ellos sugieren y lo denominan como plan B, teniendo en cuenta las diferentes corrientes para atender pues la necesidad del niño. Entonces, pues el niño despierta y pues genera una señal, pues llora, que necesita a sus padres. Entonces, siempre pues muy importante que haya una respuesta verbal, ¿sí? Ante la necesidad del niño, o sea, que hacerle sentir al niño que está ahí. Y luego de eso, pues el siguiente es, si antes al niño se le alzaba, se le movía para hacerlo dormir o para ayudarlo a conciliar el sueño, entonces alzarlo, pero antes de que quede completamente dormido, nuevamente dejarlo en la cuna. Y ya, pues, progresivamente, después de que va avanzando, entonces va reduciendo el tiempo en donde ya no es necesario pues alzarlo, sino que tocándolo, hablando, tocándole, haciéndole ruido, siempre manteniendo un contacto verbal, pues el niño va cada vez teniendo mayor sensación de, como hablé ahorita, pues de la conformación de un sueño seguro a nivel emocional que le permita pues ante cualquier necesidad pues llevar a calmarse de esta forma. Y pues en este código QR pueden encontrar la opinión de 20 expertos a nivel del mundo, desde fisiólogos, psicólogos, consejeros de lactancia, pediatras, que hablan de cómo, pues todo esto respecto al adiestramiento del sueño. Entonces, voy a exponer 6 de las 20 recomendaciones y como mencioné anteriormente, pues este enfoque, el plan B, es una combinación entre lo conductual y la teoría del apego. Entonces, para empezar, María Berrops, asesora de lactancia y codirectora del CESI, Centro de Estudio del Sueño Infantil, decía que, pues, voy a citarla, que después de diferentes fuentes de la pediatría tradicional del sueño, nos dicen que a partir de los 6 meses, los niños deben dormir durante toda la noche en solitario, sin reclamos, ni al inicio del sueño, ni tras los despertares nocturnos. Si no lo consiguen, cursan o sufren con un desorden denominado insomnio infantil por hábitos incorrectos. Entonces, tras 8 años dedicados a la revisión de literatura científica, puedo asegurar que 1, el origen de esta exigencia es netamente cultural. 2, debido a nuestra condición de crías maternas altriciales, altricial quiere decir toda especie que depende de alguien más para poder subsistir, el sueño en solitario consolidado va en contra de nuestras necesidades primarias como especie. 3, el uso de intervenciones farmacológicas carece de seguridad a corto, mediano y largo plazo.
Y las intervenciones conductuales basadas en dejar llorar puede ir en contra de los valores de los padres. La manera natural de dormir del bebé humano es en íntimo contacto con su madre y su cuidador principal. El doctor James McKean, antropólogo y director del Laboratorio del Sueño de la madre y del bebé de la Universidad de Notre Dame, dice que los libros sobre adiestramiento del sueño infantil raramente definen lo que entienden por independencia o autonomía infantil. Sin embargo, se manifiesta cuando se le condiciona a dormirse o a volver a dormirse tras los despertares nocturnos sin necesidad del contacto o del consuelo de los padres. De hecho, la mayoría de los defensores de las técnicas de adiestramiento del sueño siguen afirmando sin ninguna prueba que la seguridad en sí mismo y el individualismo de los jóvenes y los adultos son igualmente beneficiosos en todos los puntos del continuum del desarrollo y están además vinculados a la capacidad de dormir solo a edades tempranas. La doctora Margot Sunderland, directora de Educación y Entrenamiento en el Centro de Salud Infantil de Londres, menciona que los bebés no pueden calmarse solos. Un bebé no es capaz de alcanzar un estado de satisfacción y de bienestar interior por sí mismos tras interminables e inútiles gritos de ayuda, solo se duerme por agotamiento. Los estudios muestran que los bebés, después de que se les deja de gritar, cambian a un modo de defensa primitivo por niveles altos de cortisol, en donde la frecuencia cardíaca y respiratoria es irregular. Y el doctor Klaus Grossmann, investigador de apego en Alemania, menciona que llorar es una de las pocas manifestaciones con las que los lactantes se pueden comunicar, también cuando se les deja solo por las noches. Desde hace más de 50 años que se ha comprobado que si los padres eliminan el motivo del llanto mediante una respuesta sensible, los niños lloran menos y con el tiempo se comunicarán con la mímica, con los gestos y con su voz, pero si los lactantes son dejados solos y llorando de noche, es una noche oscura, entonces aprenden a tener miedo a la oscuridad y al abandono. El llanto no es un comportamiento manipulador, sino un medio de comunicación fundamental de último recurso entre el bebé y sus figuras de apego. Y ya para finalizar, pues podemos ir sin la opinión de dos pediatras. William Sears de California dice que cuando se usa el planteamiento de no respuesta, haciendo referencia a los postulados de Skinner, se utiliza el principio de no refuerzo, en donde si no refuerzas un comportamiento, el comportamiento se detiene. Este enfoque conductista me molesta por dos razones. Primero, asume que el llanto del bebé es un comportamiento negativo que debe ser extinguido. Y en segundo lugar, puede tener un efecto perjudicial en la incipiente autoestima del bebé. Y el doctor Rüdiger Post, pediatra y psicoterapeuta infantil de Alemania, dice que todo intento de forzar la aceptación de dormirse o permanecer dormido sin la presencia del cuidador es perjudicial, como lo es dejar al niño solo para que llore en cualquier otro momento, y debería descartarse únicamente por razones humanitarias y éticas. Para terminar, el sueño, queríamos terminar con esta frase, y es que el sueño es fundamental, especialmente en un organismo en desarrollo, para numerosas funciones funcionales y biológicas que optimizan la adaptación y el funcionamiento armónico de todo el organismo, desde los genes hasta el comportamiento. En este código QR, la Asociación Española de Pediatría hizo una actualización en el 2023 respecto a toda la temática del sueño, y inclusive tiene un curso denominado lo que el pediatra, trastornos del sueño, lo que el pediatra debería saber.